Bien, vamos a empezar entonces con el ejercicio 6 de la guía de torre de enfriamiento. Se desean concentrar 20.000 libras por hora de una solución acuosa al 10% hasta el 40% en un evaporador de simple efecto que operará a presión P1 menor a la atmosférica. Primero leo la letra, después tenemos un esquema abajo que lo vamos a estudiar más en detalle, ¿sí? Para ello la evaporación se enviará a un condensador barométrico alimentado por un flujo WA en libras por hora de agua de torre a 80 grados Fahrenheit. La alimentación ingresará a TF igual 80 grados Fahrenheit. El vapor de calefacción usado está saturado a TS igual 220 grados Fahrenheit. La torre disponible es de tiro inducido, flujos en contracorriente y fue ensayada bajo las siguientes condiciones, coincidentes con las especificadas en su código. Flujo de agua, L igual 300.000 libras por hora, relación L sobre G 1,2, aire ambiente saturado a 72 grados Fahrenheit, temperatura de agua caliente, TL2 a 120 grados Fahrenheit, y temperatura de agua fría, TL1 a 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces estas son en principio lo que fueron las condiciones de ensayo de la torre. En la operación prevista, la torre operará con aire ambiente saturado a 72 grados Fahrenheit y con el ventilador a su máxima velocidad de giro. Recordemos este dato, máxima velocidad de giro, y enfriará toda el agua proveniente del pozo caliente del condensador barométrico hasta 80 grados Fahrenheit. De la pileta de la misma se bombea al barométrico solo el flujo de agua, WA, necesario para mantener la presión P1. El resto del agua enfriada se envía al tanque de depósito. Ver esquema. Entonces, básicamente lo que tenemos es un sistema como el que podemos ver en esta figura, como el que tienen en la guía de ejercicios, donde nosotros lo que hacemos es alimentar el sistema con una corriente F, con concentración XF y TF conocida. Vamos a estar concentrando la solución con un vapor a una temperatura T sub S. Por acá sacamos la solución concentrada y nuestra corriente de evaporación la vamos a enviar a un condensador barométrico, el cual va a estar conectado con nuestro sistema de enfriamiento. ¿Okay? Este condensador barométrico va a estar conectado a esta torre de enfriamiento, donde podemos ver que lo que cae es alimentado en nuestra torre de enfriamiento, se enfría con aire a temperatura volumen TW1, una fracción se recircula, que es WA, que es el que estamos hablando recién, y otra fracción va a parar a un depósito de agua. ¿Sí? Entonces, lo que se nos pide básicamente es lo siguiente. En primer lugar se nos pregunta por el flujo de agua de torre WA. Esto de acá es lo que vamos a tener que averiguar, que va a entrar a 80 grados Fahrenheit, que debe enviarse al barométrico para lograr concentrar la solución hasta el 40%. ¿No? O sea que este valor también lo vamos a conocer. Y por otro lado nos pregunta si la torre disponible puede cumplir con el servicio de enfriamiento que requiere el sistema de evaporación. ¿Ok? Bien, notas. El área de transferencia de calor de la calandria es A igual 600 feet por hora. Se estima el valor de U a 380 BTU por hora, feet cuadrado grado Fahrenheit. Se nos dice que el C sub P de la solución diluida y concentrada vale 1 BTU por libra grado Fahrenheit. También se nos dice que la solución presenta un AP de 6 grados Fahrenheit en el rango de concentraciones de operación. También se nos dice que en el barométrico puede suponerse que la diferencia entre la temperatura de saturación correspondiente a P1, T sub B1, y la temperatura del agua caliente, TL2, es de 5 grados Fahrenheit. ¿Bien? Así que bueno, un poco el sistema que lo describimos hace un rato. Vieron, para no ser muy repetitivo, un evaporador en el cual queremos concentrar la solución, acoplado a un sistema de enfriamiento, y nosotros vamos a conocer F, que es la cantidad, las libras por hora de alimentación. Vamos a saber cuál es su concentración inicial, la temperatura, la corriente F. También vamos a conocer la temperatura de vapor que va a alcanzar en la calandria. Vamos a saber cuál es el XL. Disculpen, tengo un micrófono abierto, pues. Bien, gracias.
cuál es la concentración de salida, X sub L. Vamos a saber cuál es la temperatura TL1, que es dato de letra, que es la temperatura del agua de enfriamiento que va a ingresar a nuestro condensador barométrico. Y también sabemos cuál es la temperatura de bulbo húmedo que va a tener el ambiente en estas condiciones. Y bueno, el TL1 también, como es producto, digamos, de salir de la parte inferior de la torre de enfriamiento, va a coincidir también con este valor de T sub L1. ¿tá? Lo que nos pide entonces, y que vamos a empezar a hacer planteos para calcular, es el W sub A, es decir, el flujo de agua proveniente de la torre de enfriamiento que va a volver o que va a ingresar a nuestro condensador barométrico. ¿sí? Perfecto, entonces, para tener una idea, vamos a empezar a hacer algunas cuentas, algunos balances, particularmente un balance de calor en lo que es el condensador barométrico. ¿sí? Es importante para poder hacer esto, es identificar cuáles son las corrientes que ingresan, cuáles son las corrientes que salen y cuáles son, en principio, sus temperaturas y sus composiciones y el estado en el que están, si líquidas, gaseosas, toda esa información, ¿correcto? Así que planteo en principio el balance de calor y ahora les voy a explicar paso por paso cómo sería el desarrollo. ¿sí? En principio vamos a ver la corriente E. La corriente E es una corriente gaseosa que viene de nuestro sistema de evaporación. Nosotros vamos a expresar la entalpía, a ver si tengo el... Ahí va, con este término. ¿ah? Sí. Acá fíjense que la entalpía está escrita de acuerdo a una temperatura de referencia, que en este caso arbitrariamente tomé como referencia la temperatura del líquido, que va a ser 32 grados Fahrenheit, temperatura líquida, ¿está? 32 grados Fahrenheit de corriente líquida. ¿tá? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que esta corriente se encuentra o entra al sistema a una temperatura T1. O sea que vamos a tener que pasar desde la temperatura de referencia que yo elegí, en estado líquido, hasta nuestra temperatura T sub 1, que es en estado gaseoso. ¿tá? Entonces, en este término que tenemos acá, lo que aparece es la entalpía de calentar nuestra corriente líquida desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de saturación de nuestra corriente. Una vez que tenemos nuestra corriente a esta temperatura, vamos a evaporarla, para lo cual vamos a usar el dato de lambda, la temperatura T sub P1, y luego vamos a calentar nuestro vapor. Recuérdense que tenemos AP en este sistema, vamos a tener que calentar nuestra corriente de vapor desde T sub B1 hasta T1, que es la temperatura a la que opera nuestro sistema de evaporación. ¿sí? Así que hasta ahí tenemos escrita la corriente E, o la entalpía de la corriente E. Por otro lado, la otra corriente de entrada que tenemos es la corriente W sub A, la cual es corriente líquida y va a entrar a T sub L1. Recuerden que yo inicialmente y arbitrariamente dije que voy a tomar como referencia 32 grados Fahrenheit líquido, de la corriente líquida. Por lo tanto, para plantear la entalpía de esta corriente, vamos a multiplicar W sub A por C sub P del líquido, que en este caso es agua, por la temperatura T sub L1 menos nuestra referencia. ¿sí? Y por otro lado, en la salida tenemos nuestra masa total, que es la suma de las corrientes E más W sub A, y sabemos que va a salir a TL2. Por lo tanto, simplemente la vamos a escribir como el flujo másico total por T sub L2 menos nuestra temperatura de referencia. ¿sí? Bien. Entonces, vamos a sustituir por los datos que ya tenemos o que ya conocemos por dato de letra. En primer lugar, sabemos el C sub P del vapor, que es 0,45 unidades inglesas. T1 no la conocemos en principio, T sub 1 tampoco. Temperatura de referencia 32 grados
Fahrenheit, que es lo que tomé arbitrariamente. T sub L1 por dato de letra sabemos que vale 80. La temperatura referencial la conocemos. Y bueno, hasta ahí la ecuación 1 que nos va a servir para poder resolver este sistema. Vieron que empecé planteando justamente un balance de calor en este condensador barométrico y un balance de masa también implícito, pero también está metido acá. Y lo hice justamente porque es acá que aparece nuestro W sub A, que es lo que nos pide la letra. Entonces, por ahí viene la mano, intentar hacer planteos referidos a el dato que nos pide calcular la letra. Bien, además tenemos una nota en la letra del problema que dice que T sub B1 menos T sub L2 es de 5 grados Fahrenheit. Esto se conoce como aproximación. Así que si nosotros queremos despejar simplemente el T sub L2, vamos a poder hacerlo como TB1, temperatura de saturación, a la presión de operación, menos los 5 grados Fahrenheit de letra, ¿sí? Hasta ahí entonces la ecuación número 2. Ven que voy a borrar todo lo mismo. Bien. Vamos a analizar un poco qué es lo que pasa en el evaporador, que también está directamente relacionado con lo que pasa en el condensador barométrico. En principio, el balance de masa de los sólidos disueltos tenemos que F por X sub F igual L por XL. Esto es el planteo análogo a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Conocemos cuánto vale F, conocemos XF, conocemos L y conocemos X sub L, así que podemos calcular directamente cuánto vale L, que es 500.000 libras por hora. En cuanto al balance de masa total, análogo. También a lo que veníamos haciendo antes. 20.000 es igual a E más 5.000, que es lo que calculamos recién, por lo tanto E va a ser igual a 15.000 libras por hora. No me tengo mucho ahí con la explicativa, pero si tiene alguna consulta, por favor me avisa. Otro dato que conocíamos en la letra es que el aumento del punto de ebullición es de 6 grados Fahrenheit, por lo tanto T1 menos la temperatura de saturación a la presión de operación va a ser igual a 6 grados Fahrenheit, y hasta ahí la ecuación 3. Relacionado también al evaporador, otra herramienta que tenemos es la ecuación de transferencia, que también tenemos datos al respecto. ¿Sí? El calor del evaporador va a ser igual a U por A por 220, que es la temperatura de saturación a la que va a condensar el vapor en la calandria, menos T1. Ahí simplemente después sustituimos dato de letra. El U lo conocemos, que es dato de letra, 380. El área de transferencia la conocemos, que es 600, dato de letra. Y bueno, el TS ya lo sustituimos y el D1 no lo conocemos por ahora. Y hasta ahí la ecuación 4 para la resolución. Vamos a proceder ahora con otra herramienta que usamos para la resolución y poder definir bien cómo está operando un evaporador, que es el balance de calor en el evaporador, ¿sí? El calor del evaporador va a estar como 20.000 libras por hora por el C sub P de la corriente F por T1 menos TF, más la corriente E por el lambda a TB1 más C sub P menos C sub P del vapor menos C sub PL por el aumento del punto de ebullición. Hasta ahí lo que veníamos haciendo también hasta ahora. Simplemente sustituyendo los datos vamos a tener una ecuación como la que podemos ver acá, en la ecuación 5, también con datos recién calculados, con el E, con el AP, así que nada nuevo hasta acá. Hasta ahí lo que podíamos obtener de nuestro sistema de evaporación, ¿sí? Entonces, resta ahora simplemente hacer la ruta de iteración que integre todas las ecuaciones que veníamos planteando. Yo no las puse acá todas juntas las ecuaciones, voy a ir un poquito para atrás. Suponiendo T1, vamos a la ecuación 3. Suponiendo T1, vamos a la ecuación 3 y calculamos TB1. ¿Sí? Luego, yendo a la tabla de vapor, podemos calcular cuánto es el lambda de acuerdo a la temperatura que habíamos seleccionado, ¿sí? Una vez que tenemos el valor del lambda, vamos a ir a la ecuación 4
una vez que tenemos el lambda, vamos a poder calcular el calor del evaporador. Bueno, también teníamos T1, por lo tanto podemos calcular el calor del evaporador. Con el calor del evaporador y el lambda podemos calcular nuevamente T1. Y ahí es que podemos comparar la T1 que supusimos con la T1 que calculamos a partir de la ecuación 5. ¿Sí? Una vez que tenemos definido el valor de T1, vamos a poder ir a la ecuación 2. Y calcular TL2. Y una vez que tenemos TL2, vamos a poder calcular también el W sub A a partir de la ecuación 1, que es efectivamente lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? Así que los datos de cierre son estos que podemos ver acá, ¿sí? Cada uno con su valor y sus unidades correspondientes, y el que nos va a importar entonces es este valor, 270.310,2 libras por hora, ¿no? Ese es el valor de agua que nos va a permitir cumplir el servicio de concentración que nos plantea la letra, ¿no? Hasta acá la parte A. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran repetir? Vieron que fue un poco, en cuanto al sistema de evaporación, las mismas herramientas que veníamos usando hasta ahora. Balance de calor, balance de masa, ecuación de transferencia. ¿Ah? Y en cuanto al condensador barométrico, lo importante es poder determinar bien el sistema, evaluar bien cuál es el estado, sea líquido o gaseoso, y cuál es la temperatura de cada una de las corrientes, y poder plantear correctamente cada una de las entalpías para poder resolver, ¿no? Hecho eso, después está digamos, lo adicional, la dificultad, si se quiere, adicional de plantear la ruta y después resolver, ¿no? Hasta ahí entonces la pregunta A. Nos pide en la parte B que verifiquemos si la torre puede cumplir con el servicio. Recuerdan que nosotros teníamos una serie de información que nos brinda el proveedor, que a su vez la vamos a tener que comparar con nuestras condiciones de operación en el estado actual, o nuestra demanda, cuál sería la demanda, digamos, que tendría nuestra torre, o cuál sería el requerimiento, mejor dicho, que tendría nuestra torre, y poder comparar si lo disponible que tiene la torre nos permite cumplir con el servicio requerido, ¿ok? Es para esto que vamos a tener que comparar o ver qué podemos hacer con la CNTU de la torre. Por un lado vamos a tener que ver cuáles son las CNTU disponibles, que la vamos a sacar a partir de los datos de ensayo que nos brinda el proveedor. Y por otro lado vamos a tener que evaluar los CNTU requeridos por nuestro sistema, o la demanda que tendría nuestra torre para poder cumplir este servicio. Hay un criterio que vamos a utilizar para la resolución de este ejercicio y aparece en la diapositiva del teórico, que es el siguiente. Fíjense que nosotros en la ecuación de la CNTU, nuestra KI por A depende de las condiciones del relleno de la torre, depende un poco, tiene incluidos los coeficientes de transferencia de masa. Como el sistema no cambia, el relleno no cambia, el KI por A va a permanecer constante tanto en las condiciones requeridas como en las condiciones disponibles. La altura de la torre también va a permanecer constante, no vamos a modificar la torre. Y el C sub L también no se va a modificar porque vamos a estar trabajando siempre con agua. Por lo tanto, lo que va a tener sentido comparar va a ser el NTU por L. El L sí puede cambiar y el NTU también. ¿Ok? Entonces hay un criterio que les estaba comentando, que aparece en el teórico, que es cuando nuestro L en ambas situaciones no varía, o sea, está más o menos en el 20% y nuestro G está más o menos en el 10%, entonces va a tener sentido la comparación de nuestro L por NTU. Fíjense que si nosotros pasamos despejando acá
el L para el otro lado y nos queda L por NTU, todas las otras variables de la ecuación prácticamente que no cambien, ¿ok? Es por eso que vamos a comparar los L por NTU en cada situación y no solamente los NTU, ¿ok? Bien. Habiendo entendido esto, vamos a estudiar un poco cuáles fueron las condiciones en cada caso. En principio, las condiciones de ensayo, vamos a leer un poco las condiciones de ensayo, así lo tenemos un poco más presente. La torre de tiro inducido fue ensayado bajo las siguientes condiciones. El flujo de agua, 300.000 libras por hora, relación L sobre G 1,2, agua ambiente a 72 grados Fahrenheit, temperatura agua caliente 120, agua fría a 80 grados Fahrenheit. Está perfecto. Entonces, fíjense que tenemos cuál es nuestro TL2, tenemos cuál es nuestro TL1, por lo tanto, fíjense que nuestro rango va a ser mayor a 40 grados Fahrenheit. ¿Ok? Cualquier cálculo que nosotros querramos hacer respecto a los NTU, no lo vamos a poder hacer con el diagrama de Woods y Betts, porque fíjense que nuestro rango llega como máximo a 20. Por lo tanto, vamos a tener que resolver o evaluar o hacer el estudio por el método de Carey-Williamson. ¿Sí? Haciendo un breve repaso, el método de Carey-Williamson es, lo pueden encontrar en la cuaderneta de ejercicios, en la cuaderneta de, ¿cómo es? De fórmulas. Ahora les digo bien cuál es la página si quieren. Está en la página 34. Y básicamente nos permite calcular el NTU con esta fórmula. Nosotros conociendo TL2 y TL1 vamos a tener que hacer el cálculo del delta H sub M, que ahora vamos a desarrollar bien cómo lo vamos a calcular. Con el delta H sub M vamos a poder entrar a este diagrama y calcular el factor F, que es una especie de factor de corrección para obtener la fuerza impulsora media eficaz de la columna. Y a partir de este factor F es que vamos a poder calcular la CNTU. ¿Sí? Se lo dejé acá en el H sub I. Para cada caso corresponde a la entalpía del aire saturado, evaluado a la temperatura en que se encuentra el agua en las correspondientes secciones de la torre. ¿Sí? Así que para bajarlo un poco a tierra y pasarlo a la práctica, vamos a ver, por ejemplo, el delta H1 se va a calcular como el H sub I1 menos HG1, o sea, en la sección 1 de la torre. ¿Está? Tenemos en principio TL1 que va a ser 80 grados Fahrenheit y una humedad relativa al 100%, porque queremos saber la entalpía de saturación. ¿Ok? Entonces, vamos al diagrama psicométrico y podemos calcular cuánto vale este famoso H sub I1. Va a dar 43,6 BTU por libra. La temperatura del gas va a ser 72 grados Fahrenheit. ¿Sí? Déjenme ver una cosa. Ahí va, prevista la torre operará con aire ambiente saturado a 72 grados Fahrenheit. Por eso es que vamos a hacer el cálculo ahí con los 72 grados Fahrenheit. ¿Tá? Así que 72 grados Fahrenheit para el caso del aire, humedad relativa 100%, porque dijimos que estamos trabajando con aire saturado. Por lo tanto, vamos al diagrama psicométrico y podremos encontrar cuál es la entalpía del aire en la sección 1, que va a ser 35,8 BTU por libra. Así que después para calcular el delta H1 vamos a tener que hacer simplemente la resta. 43,6 menos 35,8 que recién determinamos. Así que obtenemos el primer valor delta H1 de 7,8 BTU por libra, que nos va a ser útil para entrar al diagrama y así calcular el F. ¿Ok? Vamos a ver en la sección 2, que es la sección de arriba, la sección superior de la torre. En primer lugar, sabemos que tenemos el T sub L2 a 120 grados Fahrenheit con H, la humedad relativa a 100%. Yendo al diagrama psicométrico, vamos a obtener entonces la entalpía de 119,4.
Y es acá que para calcular el HG2 vamos a tener que obtenerlo a partir de la siguiente ecuación. ¿Tá? H sub G2 va a ser igual al H sub G1 más la pendiente L sobre G por TL2 menos TL1. ¿Ah? Así que HG1 lo conocemos, el L sobre G es dato de letra, TL2 y TL1 también lo conocemos. Así que en este caso vamos a poder calcular cuál es el HG2 correspondiente. ¿No? Planteando entonces la diferencia de entalpía, nos queda 35,6 BTU por litro. ¿No? Resta ahora calcular el delta H medio. Esto se va a hacer en correspondencia con lo que es la temperatura media. La cual vamos a tener que calcular previamente, ¿sí? La temperatura media entre la sección inferior de la torre y la sección superior de la torre. Que va a ser 80 más 120 sobre 2, dando una temperatura media de 100 grados Fahrenheit. Así que vamos a tener que calcular cuál es la entalpía de la corriente a 100 grados Fahrenheit con una humedad relativa al 100%, lo cual nos da 71,5. De nuevo, a partir de la línea de operación, vamos a poder calcular el H sub G medio, que nos da 59,8 BTU por libra. ¿No? Así que resta solamente hacer la resta entre ambos valores y ahí obtenemos si el delta H sub M. Fíjense entonces que ya tenemos definido los parámetros que necesitamos para entrar al diagrama. El delta H sub M, el delta H sub 1 y el delta H sub 2. Así que empezando a calcular un poco, delta H sub M sobre delta H1 nos da 1,5. Delta H sub M sobre delta H2, 0,33. Va a ser más o menos acá, 1,5 y 0,33. Y vamos a leer entonces el valor de F, que lo vamos a leer sobre estos ejes, ¿ok? Fíjense que estamos entre el 0,95 y el 1. ¿Tá? Yo aproximadamente hice una lectura de 0,97. Obviamente que acá va en la lectura del usuario, digamos, del diagrama. ¿Tá? Pero bueno, permite hacer una estimación muy, muy buena. No sé si se acuerdan, Gustavo, la clase pasada hizo una comparativa de todos los métodos. En particular, es muy útil para poder usar. ¿Tá? Así que tenemos el valor de F. Así que ya tenemos nuestra TL2, TL1, nuestro factor de corrección F y nuestro delta HM, simplemente sustituyendo valores, vamos a tener un NTU de 3,5. ¿Ah? El tema acá es poder usar correctamente, digamos, el diagrama, el método de Carey-Williamson, entrar al diagrama ciclométrico y después simplemente hacer cuentas en principio, ¿sí? Manuel, Sí, una consulta. Cuando ya dale. está el HG del gas en el 2, ¿por Sí. qué? O sea, viste que en el uno no usaste la línea de operación y en el 2 sí, ¿era porque en el uno tenías la condición de entrada del gas? Claro, aparte yo si quisiera usar la línea de operación en el 1, no puedo porque el HG1 directamente no lo tengo en principio. ¿Me explico? Lo calculé justamente para poderlo usar después. Está bárbaro. Y esa parte también por eso, porque tengo los datos para calcularlo a partir del gas. Correcto. Está genial. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, me paran por favor cualquier cosa y lo repasamos. Condiciones del sistema. Respecto al sistema, tenemos que evaluar un poco qué es lo que tenemos y cómo podemos calcular ahora las NTU, digamos, ¿no? En primer lugar, nuestro L, capaz que acá no se visualiza mucho. Vamos al dibujito. Nuestro L
va a estar determinado por lo que salga, digamos, del condensador barométrico, ¿ok? Es decir, va a ser igual a E más el W sub A. Bien. Simplemente para que lo pudieran visualizar un poco mejor. Bien. Así que el L va a ser igual al W sub A más el E, lo cual, de acuerdo a los datos que calculamos, va a ser igual a 272.182,3 más 15.000, por lo tanto, 287.182,3 libras por hora. ¿Ah? Nuestro G va a ser igual a 300.000 dividido 1,2, lo cual va a dar un total de 250.000 libras por hora. ¿Ah? Si nosotros calculamos cuál sería el L sobre G, vamos a tener que el mismo es de 1,5. Nuestro T sub L2, o sea, estoy, bien, 1,15. T sub L2 vamos a poder calcular a partir del valor de la aproximación y a partir del T sub B1 que habíamos calculado anteriormente, y va a dar un total de 136,3. Disculpa, Sí. ¿cómo sacaste el G, el valor de G? Ah, bien. Bien. Tenemos un valor, un dato de letra, que dice que nuestro ventilador va a trabajar con nuestra máxima velocidad de giro. Por lo tanto, voy a considerar, me olvidé decir esto, voy a considerar que trabaja en las mismas condiciones en las que operaba inicialmente. ¿Sí? No sé si me explico bien. A ver. Va a ser igual a 300.000 dividido 1,2. Ahí está, voy a suponer. No, en realidad, perdón, el G lo saqué a partir del L, el valor de L y el L sobre G. De ahí lo saqué. G se mantiene, entonces sí, Micaela, vamos a considerar que se mantiene. Sí. Pero el diagrama de los ventiladores, ¿para qué lo usamos? Bien, en el diagrama de los ventiladores decís, ¿cuál? Sí, El de la página o 36. sea, sí, el que lo Es mostraste. para estimar la sección transversal y la potencia. Ok. ¿Sí? O sea, vos mostraste el de la página 35, perdón. En la página 35 tenemos el diagrama de Woods y Betts. ¿Puede ser? Ahí va, ese. Sí. ¿Ese para qué lo usamos? No me quedó claro. El de Woods y Betts por ahora no lo usamos. Este se usa para hacer Total. los cálculos de NTU en la torre. Porque me pareció que lo habías mostrado y que no, Sí, me no. perdí, no me quedó claro esa idea. Aprovecho la pregunta. Yo intenté usarlo, pero ¿te acordás que me pasó que el rango era de 40 grados Fahrenheit? Y acá el máximo que puedo ver es de 20. Por eso me metí al Carey-Williamson. Ok, ¿Ah? está bien. O sea, para sacar G, consideraste que se mantiene constante y usaste las condiciones de ensayo. Correcto. Está. Exacto. O sea, el dato que dice que el ventilador opera con la velocidad máxima de giro, entonces consideré que no hay variaciones entre las condiciones de ensayo y las requeridas. ¿Ah? Bien. Juanma, Sí, aprovecho que están con dudas, me quedó una de un poquito más atrás. ¿cómo El no? cálculo de HG1 no terminé de entender. ¿Vos Vamos ahí. suponés que Vamos ahí. entra saturado? ¿Este? Sí, el de abajo. Bien.
En la operación prevista, la torre operará con aire ambiente saturado a 72 grados Fahrenheit. De acá lo saqué. Está clarito, perdón. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cualquier cosa me avisa, por favor. Tengo una duda de Sí, esto dale. último, donde Sí. dice L es WA más C. Ese Sí. L no es el L del dibujito, ¿no? No es lo que sale del Bueno, sí, evaporador. está mala mía que usé los mismos. Va, No, en la o letra sea, también igual, mala después mía. ponen flujo de agua L Se usa también. la misma nomenclatura. El L del que estoy hablando es este, ¿ok? Ah, está bien. El de la torre de Entra a la enfriamiento. torre. Ahí está. Disculpe Está. la confusión. Sí, sí. Gracias. Estoy hablando del que sale del condensador barométrico. ¿Ah? Bien. Así que el G lo calculamos como 300.000 dividido el L sobre G, 1,2, o sea, 250.000 libras por hora. O sea que nuestro L sobre G va a ser 1,15. Nuestro TL2 lo podemos calcular a partir del dato de aproximación que sabemos de la letra, y el que calculamos en la parte A, en la ruta de iteración, va a ser igual a 141,3 menos 5, o sea, un total de 133,3 grados Fahrenheit, este sub L2. Así que el T sub L1 80 grados Fahrenheit, por dato de letra se nos mantiene, se mantiene el agua a 80 grados Fahrenheit, no va a cambiar ese valor. O sea que nuestra T media va a ser 108,5, producto de hacer la temperatura media entre 80 y 136,3 grados Fahrenheit. ¿Tá? Así que, de manera análoga, vamos a empezar a calcular nuestras entalpías para entrar después al método de Carey-Williamson y calcular las NTU en este nuevo caso. No me voy a detener mucho porque el procedimiento es el mismo, ¿está? T1, 80 grados Fahrenheit, humedad relativa 100% en todos los casos. Vamos a ir al diagrama ciclométrico y calcular cuál es la entalpía, ¿está? En un principio vamos a calcularlo de esta manera para poder calcular el HG1 y luego a partir de la línea de operación vamos a calcular todos los HG. ¿Está? El H1, el delta H1 lo tenemos definido. El delta H2, en este nuevo caso, vamos a tener 136,3 grados Fahrenheit. Humedad relativa 100%. Vamos al diagrama ciclométrico y calculamos el HI2'. ¿Está? Luego con la línea de operación calculamos el HG2. Y por el delta H obtenemos nuestro nuevo parámetro. ¿Ah? Una pregunta, perdón que Sí, cómo no. interrumpa. Sí, claro. ¿Cómo sacaste ese HI2 si en el diagrama ciclométrico no llega hasta esa temperatura? Y con el otro diagrama que usa temperaturas más grandes, no me di cuenta cómo sacar el H. Mira, te voy a ser honesto, lo calculé con el programa PSI. PSY. Ah, Te voy a ser honesto. ok. Pero decime cuál diagrama Ah. viste. Decime cuál diagrama viste. O sea, vi el diagrama que usamos siempre y ese llega hasta 125. Y 2 páginas más hay un diagrama para temperaturas más altas, pero en ese diagrama de temperaturas más altas no encuentro la entalpía. Oh. Bien, a ver, en el de la página 31, por ejemplo, vos 136,3 grados Fahrenheit, lo tenés, ¿no? Y humedad relativa es 100, ¿se te va el diagrama? Se te va el Claro, diagrama. llega hasta 125 Se te va nomás. el diagrama, perfecto. Déjame ver. ¿Y en el otro qué problema hay? 130 y... Acá deberías poder. En el de la página 33. Sí, pero no sé cuál es la línea de H, no me doy cuenta. Bien. Ahora vamos hasta ahí. Gracias, perdón la No, por interrupción. favor, por favor. Déjame ver. Un segundo. Acá vamos a tener una diferencia en unidades, ¿no? Hay que hacer la conversión de unidades correspondiente.
Bueno, lo que puedes hacer también es hallar la humedad de saturación y calcularla. La entalpía a partir de el C sub P del aire seco y la entalpía del vapor con la humedad de saturación. Ah, con la fórmula que vimos en la clase pasada, no se me había ocurrido. Claro, Gracias. sí, puedes hacerlo así. Claro. En este diagrama tenés los 136 grados Fahrenheit, ¿no? Subís hasta humedad relativa 100%, más o menos por acá, y después vas a tener que leer sobre este eje, estos ejes de acá que tenés, que te dice BTU per pound of water evaporated. O sea que tenés que después, para pasarlo a BTU por libra de aire seco, tenés que saber cuál es la humedad relativa para hacer la conversión de unidades. ¿Me explico? Pero sería con este eje que hace la lectura. Bien, gracias. No, por nada. Bien, ¿alguna otra consulta? Me paran, por favor. Entonces, calculamos el delta H1. Bien, vamos calculando las entalpías en la sección superior de la torre para nuestras nuevas condiciones. ¿Ah? Calculamos nuestra temperatura media, humedad relativa 100%, y nuevamente calculamos las entalpías. H sub IM, 87,82 BTU por libra, y luego HGM', vamos a calcular con la línea de operación, ¿ok? Y luego el delta H. Bueno, ahora de nuevo vamos a calcular estos parámetros, o estas fracciones, por decirlo de alguna manera, que se nos piden en los ejes para poder entrar al gráfico. Así que HM' sobre H1 va a ser igual a 2,5. HM sobre H2', 0,23. Así que F, mi lectura me dio, a ver, 0,23 me dio más o menos por acá, 2,5 más o menos por acá. Mi lectura fue de 0,7, más o menos. Obviamente acá puede haber alguna diferencia, depende de cada uno de la lectura que haga, ¿no? Pero como factor de corrección va por ahí. Así que después, sustituyendo los datos, 136,3 menos 80 dividido 0,7, que es el factor de corrección, por 19,7, así que nos da 4,10 NTU. ¿Tá? Por lo tanto, nosotros obtuvimos que nuestro NTU requerido, o sea que demanda nuestro sistema, es de 4,10. Y nuestro NTU disponible, de acuerdo a las condiciones de ensayo, va a ser de 3,5. Así que si nosotros calculáramos nuestro NTU requerido por el L requerido, tendríamos este valor, que es 1.177.446,2 libras por hora, que se denomina también capacidad de la torre. El NTU por L se denomina capacidad de la torre. Y el NTU por L disponible va a ser igual a 3,5 por los 300.000 libras por hora, que va a ser igual a 1.050.000 libras por hora. Por lo tanto, vemos que nuestro L por NTU requerido, nuestra capacidad requerida, es mayor que la de ensayo o que la disponible. Por lo tanto, la torre no es adecuada para esta operación. Bien, la dificultad acá es tener paciencia para hacer las cuentas con el método de Carey-Williamson, tener en claro digamos, el criterio de comparación, y después simplemente, bueno, comparar y emitir el juicio. Sería eso, básicamente. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Podéis explicar de nuevo la segunda vez que usaste el diagrama que me perdí con las entalpías? ¿Cómo no? ¿Cuál parte específicamente? Esto. Sí, cómo no. Bien, hasta acá, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo?
Es que ¿Y ya no hasta me acá? acuerdo cuál era el prima y cuál era el Ah, menor. dale, cómo no. Nosotros en las nuevas condiciones calculamos el delta H1, el delta H2, ¿eso sí? Pero ¿y este delta H1 no tiene que ser prima? Bueno, sí. Las condiciones estrictamente son las mismas. O sea, podría ser Ah, H1'. está. O sea, H1' Estrictamente las es igual a condiciones. H1 sin Sí, prima. correcto. Bien. Correcto. El H2 sí que varía porque cambió TL2. Nuestra TL2 en este caso cambia, Bien. ¿no? Son diferentes las condiciones de ensayo respecto a las demandadas, ¿no? Por lo tanto, nuestra temperatura media después cambia y cambia también el cálculo ahí, ¿sí? Entonces lo que hice después fue calcular de nuevo estos parámetros. Pero ¿y por qué acá en la segunda parte no usas el delta HM prima? ¿Por qué usas el otro? ¿Por qué usé el otro? No, falta el... A ver, espera. Delta HM. Déjame ver. Me parece que fue en el copy-paste, porque el resultado está bien si fuese El 19,7. Claro, me equivoqué en la diapositiva. Te agradezco. Acá es 19,7. Está bien, pero el 0.23 está Disculpa. bien, ¿no? Disculpa, este Sí, el 0,23 está bien. Disculpen la confusión. Está bien, eso me confundía. Disculpe. Ahí está. Está, ahora sí. Gracias. Perfecto. Gracias a vos por haber notado el detalle ahí. Así ya queda corregido. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tienen más preguntas, hasta acá el ejercicio 6. Cualquier cosa después me pregunta. Vamos a pasar ahora con las preguntas, si les parece bien. Gustavo, ¿qué opinas? Dale, perfecto. ¿Querés arrancar con la A, que es larga? Arranco O con la A. o la Perfecto. B no es que sea corta tampoco.